que es la conferencia prevista cuya expositora va a ser nuestra miembro de número, experta en temas litoraleños, la doctora María Marta Quinodoso. Adelante, María Marta. Muchas gracias, Ernesto. Micrófono. Hola, sí, estamos. Agradezco la presencia de todos ustedes en este acto, en el cual expondré sobre los Iturraspe. Situamos el linaje Iturraspe en la comunidad autónoma del País Vasco, en el extremo oriental de la costa del Mar Cantábrico. Esta comunidad autónoma está conformada por 3 provincias: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y la provincia de Navarra constituye otra región autónoma del Estado español. Vizcaya, provincia en donde ubicamos el linaje Iturraspe, cuenta con 2.200 kilómetros cuadrados, limita al norte con el Mar Cantábrico, al sur con Álava, al este con Guipúzcoa y al oeste con Santander. En las actas de bautismo y matrimonio en Mendeja y Lequeitio encontramos a los primeros Iturraspe de este linaje. Allí observan marcado, ubicada a orillas del Golfo de Vizcaya, Lequeitio, que está a 56 kilómetros de Bilbao. Tiene 7.200 habitantes. Arístides de Artiñano y Suricalday, en su obra El señorío de Vizcaya, histórico y foral, señala que el documento más antiguo en donde encontramos la referencia a la villa de Lequeitio es del 3 de noviembre de 1325. 3 kilómetros al sur de Lequeitio se encuentra Mendeja, en donde también encontraremos a nuestros Iturraspe. Allí observan en color violeta la comarca de Lea-Artibay, se encuentran las localidades de Lequeitio y Mendeja. Acá ¿dónde está? Sí. El jerarca del linaje en el Río de la Plata, don Juan Luis de Iturraspe y Elizagaray, nació en Lequeitio, Vizcaya, en 1773. Se estableció en el Río de la Plata en el siglo XVIII. Comenzaremos por su cuarto abuelo, que es el primero de esta genealogía. Allí lo tienen a Domingo de Iturraspe, quien habría nacido en Mendeja en 1584. Imposible ubicar su filiación porque no existen libros de bautismo anteriores a 1585 en Mendeja. En las actas de bautismos de varios hijos habidos con su mujer legítima, doña Magdalena de Ibarra, encontramos que lleva el apellido Iturraspe Goicoa. Pero ya les dije, no he podido ubicar la filiación exacta de Domingo de Iturraspe. A mano derecha observan el acta del matrimonio de Domingo con Magdalena de Ibarra en 1614 en Mendeja, transcripción literal enviada por el Archivo Diocesano de Vizcaya. Mucho me costó obtener estas actas. Yo había solicitado 5 actas de matrimonio, quería verlas, ver el documento, porque las actas a las que recurrimos online no están absolutamente completas con todos los detalles que a un genealogista les gusta observar. Es así que pude obtener, después de mucha lucha, estas actas y contar con testigos y alguna referencia, alguna dispensa de consanguinidad que online no se puede obtener. Bueno, entonces aquí seguimos con que Domingo y Magdalena de Ibarra fueron padres de Santiago de Ibarra y Goicoa Ibarra, nacido en Lequeitio, que casó con María Pérez de Laegui Torre, y son los padres de otro Santiago, de Iturraspe Goicoa Pérez de Laegui, que casó con Magdalena de Zamora Laegui Aldecoa. Yo les quiero mostrar esta acta, que es reproducción fotográfica del acta famosa esta de 1614, que tanto me costó obtener. El archivo, después de mucha lucha,
porque ellos aducían que tenían mucha tarea por la ley de memoria democrática, conocida como ley de nietos, no se podían ocupar de mi pedido, debí insistir y demostrar que se trataba de una investigación genealógica que no tenía ninguna relación con la ley de memoria democrática. Bueno, entonces ahora seguimos con Juan de Iturraspe Zamora, que casó con María de Úscola Goitiandia Ariona en 1738 en Mendeja, y fueron los padres de Bartolomé de Iturraspe Úscola, que casó con Úrsula de Lizagaray Bolívar en Lequeitio, y estos sí son los padres del fundador del linaje en el Río de la Plata, don Juan Luis de Iturraspe Lizagaray, bautizado en 1773 en Lequeitio. Ahora, bueno, a ver, aquí seguimos. Bueno, don Juan Luis de Iturraspe, nacido en 1773 en Lequeitio, se radica en 1798 en Buenos Aires y en 1806 en Santa Fe. Pude saber que la fecha aproximada en que Juan Luis estuvo en Buenos Aires fue 1798, porque don Juan Luis actúa como testigo en el expediente de información matrimonial incoado por don Bartolomé de Zavalla y Trueba para contraer matrimonio en Santa Fe con doña Ana Comas Troncoso en 1820. Allí el testigo dice que conoció a Bartolomé Zavalla de unos 14 años en Buenos Aires. Como Bartolomé Zavalla fue bautizado en Alonsotegui, Vizcaya, en 1785, podemos estimar que Juan Luis Iturraspe se hallaba en Buenos Aires en 1798. Para ubicarnos en el contexto demográfico de Santa Fe en 1810, encontramos que la población era numéricamente pequeña, de unos 5.000 habitantes. Numéricamente pequeña, pero altamente pluriétnica, españoles peninsulares y americanos, mestizos, aborígenes, locales del Paraguay o del Tucumán, negros de origen africano, convivieron articulados en una sociedad segmentada por estamentos y castas. En este fragmento del Plano de Santa Fe de 1811, autor el ingeniero militar Eustaquio Giannini y Ventariol, observamos, se trata de un plano de carácter defensivo, y el original de este plano se encuentra en el British Museum. Don Juan Luis Iturraspe está calificado como comerciante y residente en Santa Fe en documentos que encontramos en el archivo del Departamento de Estudios Coloniales y Etnográficos, en donde don Juan Luis de Iturraspe y Elizagaray está realizando ventas en 1808, 1809 y 1813. En estos documentos actúa como comerciante, pero no está calificado como vecino, sino como residente, y era aún soltero. En la reunión del Cabildo de Santa Fe, el alcalde de segundo voto, don Pedro Aldao Candiotti, en la reunión del 8 de junio de 1810, comunica que se ha recibido la circular de la Junta Gubernativa Provisional de Buenos Aires, en donde informa que se debe elegir a un diputado. Y se han enviado esquelas a los vecinos, pero que por olvido no se citó a don Juan Luis de Iturraspe y a Francisco Castune, entre otros. El regidor y alguacil mayor, don José Manuel Troncoso y Zavala, sostuvo que de ningún modo se debía incluir a Luis Iturraspe y a Francisco Castune entre las invitaciones, por tratarse de ser forasteros y no prevenir la superior orden, sino vecinos de lo más principal y más sano, y estos hacía 3 o 4 años que estaban en la ciudad. Esta condición los excluía de lo que para el regidor y alguacil era lo principal y más sano del vecindario. La moción fue aceptada por pluralidad de votos. El alguacil mayor, don José Manuel Troncoso y Zavala, que se opuso a la inclusión de Iturraspe en las invitaciones,
Era hijo de don Manuel Troncoso y Echagüe, hermano don Manuel de Félix Troncoso y Echagüe, que era el abuelo de doña Vicenta Gálvez Troncoso, que casará nada menos que con Juan Luis Iturraspe en 1814. Don Juan Luis Iturraspe se halla registrado en el padrón del año 1817 en Santa Fe, vizcaíno, casado, con una hija, en el cuartel 2. Ustedes observen el plano, está marcado en marrón. Allí se encuentra el cuartel 2, que es donde se hallaba la Plaza Mayor, el Cabildo, la iglesia matriz, los conventos de los mercedarios, que había sido antes del colegio de los jesuitas expulsos en 1767, y convento de los franciscanos y el hospital. Aquí en esta aguada, que es una recreación de Leoní Matiz, ustedes observan la plaza y el Cabildo de Santa Fe, a la derecha. El Cabildo, este es en realidad el originario, era un rancho de barro con techo pajizo. En 1811 se resolvió construir este que están observando, terminado en 1821. A la izquierda, la iglesia de la Merced, anteriormente de los jesuitas. Don Juan Luis de Iturraspe, vecino y del comercio de esta ciudad, así dice el acta de matrimonio. Recordemos que el principal medio para alcanzar la vecindad era la conexión por vía de matrimonio con el grupo poblador de la ciudad y fundar casa en la ciudad. Don Juan Luis casó a los 41 años con doña Josefa Vicenta Gálvez Troncoso en 1814, ella de 21 años, hija de Julián Francisco Gálvez Bautista y de doña María Gregoria Troncoso y Mendieta. Era nieta paterna de don Francisco José Gálvez Hernández, doctor en medicina, y de doña Nicolasa Bautista García, ambos de Murcia, pero era nieta materna de don Félix Joaquín de Troncoso y Echagüe y de doña Ana Josefa Inés de Mendieta y Díez de Andino. A través de los Troncoso, Echagüe y Díaz de Andino, veremos que por línea cognaticia este linaje incorporó en su acervo genealógico la sangre de las principales familias de la conquista de las provincias del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán. Nos referimos a los troncos, Troncoso y Sotomayor y Ruiz de Pastrana, Díez de Andino y Álvarez de la Vega, Márquez de Herrera, alias Montiel el Viejo y Arias, y Maldonado y de la Cámara. Doña Vicenta Gálvez Troncoso, mujer de Juan Luis Iturraspe y Zagaray, era tataranieta del fundador del linaje Echagüe y Andía en el Río de la Plata, don Francisco Pascual Echagüe y Andía y Lasterra, y era también cuarta nieta de doña Antonia Arias Montiel y Maldonado. Descendía de don Alonso Fernández Montiel el Viejo, del general don Alonso de la Cámara y del maestre de campo Hernán Mexía Mirabal. Como dato curioso, doña Vicenta Gálvez Troncoso desciende de dos escribanos designados por los fundadores de Santa Fe, me refiero a don Alonso Fernández Montiel, y por el fundador de Córdoba, el general don Alonso de la Cámara. Don Juan Luis Iturraspe y doña Vicenta Gálvez Troncoso, padres de 10 hijos, en esta disertación solo desarrollaré, por razones de tiempo, la rama 1. Aquí estamos. Rama 1, don José Buenaventura Iturraspe Gálvez. Nació en Santa Fe en 1817. Por un expediente que encontré en el archivo de la Nación, sabemos que el coronel Martín Santa Coloma y Lezica le pide un préstamo a su querido y grande amigo José. Estamos en abril de 1850. Obran las constancias de numerosos préstamos a Santa Coloma por José Iturraspe que comienzan en noviembre de 1849. Aquí vemos en este retrato, grabado por Félix Rebol en 1847 en Santa Fe, al coronel Santa Coloma. La obra se halla en el Museo Histórico Nacional, representado con un chiripá bordado, chaqueta militar y un apero de plata. El coronel tuvo una actuación distinguida durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, en la batalla del Quebracho en 1846.
En ella combatió como segundo del general Lucio Norberto Mansilla. El apoderado de don José Iturraspe Gálvez expresa en el expediente que, encontrándose Santa Coloma en una posición influyente bajo la dominación de Rosas, no pudo menos don José que buscar su protección, y para granjeársela tuvo que dar cumplimiento a las órdenes que Santa Coloma le daba. En 1857, don José Iturraspe interpone demanda contra la testamentaría de Martín Santa Coloma, deudora de 47 onzas de oro y de 1.572 pesos metálicos. El juicio concluyó 9 años más tarde, sin haber podido don José cobrarse sus créditos, ya que fue imposible notificar a Isabel Armesto, la viuda, para que exhibiera las partidas que demostraran la mayoría de edad de sus 4 hijos menores. Allí la firma de don José. Vicente Quesada, en su obra Memorias de un viejo, rememora la visita a Santa Fe en 1853, cuando él era un mozuelo, como dice Quesada. Recuerda a los Iturraspe, sobre todo a don José, con varios negocios, su mesa siempre abierta para los amigos. Fue fundador del Club del Orden en 1853. Logró una sólida fortuna integrada por varias estancias, comercio y el molino San José en Esperanza. En 1856, José Iturraspe forma parte del levantamiento del coronel Mariano Rodríguez del Fresno, tío de su mujer, Carmen Freire Rodríguez del Fresno, que fracasó, con el objetivo de reponer a José María Cuyen Rodríguez del Fresno contra el gobierno del general Juan Pablo López, que era urquicista. Al día siguiente, octubre de 1856, el ministro del Interior, Derqui, repone a Juan Pablo López. En 1867, don José apoyó la candidatura oficial de su cuñado, Marcelino Freire Rodríguez del Fresno, sostenida por el gobernador Nicasio Oroño. Mariano Cabal y Simón Iriondo organizan una revuelta contra Nicasio Oroño, que estalló en diciembre de 1867. Ubicados en la esquina de la casa de José Iturraspe estaban los mocitos Iturraspe, oroñistas, me refiero a sus hijos, José, Francisco, Demetrio e Ignacio Iturraspe Freire, armados y haciendo fuego a los que consideraban sus enemigos, los iriondistas. Mataron a uno y otro resultó herido. La revolución de Cabal e Iriondo logró derrocar a Oroño. En 1870, por orden del ministro Simón Iriondo, se dispuso la prisión de los hermanos Demetrio, José y Francisco Iturraspe Freire por estar en conocimiento de su participación en el complot con las fuerzas jordanistas para invadir la provincia de Santa Fe. Estamos en diciembre de 1870. Y se ordena apresar al caudillo José Iturraspe Gálvez. José Iturraspe y su amigo José Mundín se ocultan en la estancia, pero fueron detenidos, llevados a Buenos Aires. Cerca del Arroyo del Medio, al sur de la provincia de Santa Fe, consiguen burlar la vigilancia. Al cabo de un año, su mujer, doña Carmen Freire, se entera por un indio que don Pepe se encuentra en una tribu en Calchaquí. Un hijo parte en su busca, pero don José, de 56 años, se resiste a volver, alegando que prepara un levantamiento entre los nativos. Después de mucho discutir, retorna al hogar. Don José Iturraspe Gálvez casó en Santa Fe con doña María Jacoba del Carmen Freire Rodríguez del Fresno en 1838. Él de 21 años, ella de 15 años, usó el nombre Carmen. Era hija de don José Domingo Freire de Andrade López, natural de San Vicente de Camuco, Ares, La Coruña, y de doña Manuela Micaela Rodríguez del Fresno. Doña Carmen Freire, llamada la reina de los Guaycurúes, por la generosidad con que protegió a los indios de la frontera de Santa Fe. Heredó de su padre, don José Freire de Andrade, la estancia El Carmen. La casa construida por su progenitor será reedificada por su yerno, José Iturraspe Gálvez, y cercada por palo a pique. Allí, en esa estancia El Carmen,
se gestarán las revoluciones en las que tomarán parte activa los Iturraspe. Me refiero a José Iturraspe Gámez y a sus hijos. Aquí los tenemos, a los 6 hijos varones del matrimonio, a quienes veremos actuando en las revoluciones de los siglos XIX y XX, principios del XX en Santa Fe, en donde tíos, sobrinos y cuñados han actuado en bandos opuestos. De pie observan a Ventura, Ignacio, apodado El Rengo, y Juan Luis Iturraspe Freire. Debajo, sentados, José Bernardo, que en 1898 será gobernador de Santa Fe, Francisco y Demetrio Iturraspe Freire. Hermana de estos revolucionarios Iturraspe Freire es Manuela Iturraspe Freire de Freire. Ella, aquí la tienen, nació en 1842, usó el nombre Manuela y casó con su tío, don Benito María del Carmen Freire Rodríguez del Fresno. Ahí está, Benito. Hijo de don José Freire de Andrade López, natural de San Vicente de Camuco, y de doña Manuela Micaela Rodríguez del Fresno. Don Benito Freire Rodríguez del Fresno se dedicó a la ganadería, dueño de una gran fortuna, contribuyó con sus iniciativas al fomento y desarrollo de la economía de la provincia. Fue socio fundador del Club del Orden en 1853. Aquí está Benito con motivo de las bodas de oro del matrimonio con su mujer, Manuela Iturraspe Freire, y la nieta Carmen Freire, quien casará con el doctor Rodolfo Fernández Díaz. La foto de 1908. Ahora vemos la medalla recordatoria, bodas de oro de Benito y Manuela Iturraspe de Freire, 1908. Y aquí tenemos el grupo familiar, Benito Freire, Manuela Iturraspe Freire, allí ubicados en el número, con el número 3, donde estamos, 3, Manuela Iturraspe. Y con el número, ¿dónde está? 4, Benito, exactamente, su marido Benito. Su hijo Rodolfo Freire Iturraspe y su mujer Sara García Vieira también allí están en 1908. La casa de Benito Freire Rodríguez del Fresno y Manuela Iturraspe Freire en Santa Fe. Esta casa está en pie, si bien donde ustedes observan ventanas, ahora son vidrieras. El matrimonio Benito Freire, Manuela Iturraspe Freire, padres de 14 hijos, uno de ellos fue José Rodolfo Freire Iturraspe, que será gobernador de Santa Fe, nació en 1862 en Santa Fe. Ahí tenemos otra imagen de Rodolfo Freire Iturraspe, quien se graduó de abogado en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, presidente del Club del Orden, gobernador 1902-1906. Y la firma de Rodolfo. Inauguró la obra de construcción del puerto moderno de Rosario con la presencia del presidente Roca y del intendente de Rosario, Luis Lamas Freire. Observan en esta caricatura de caras y caretas, el día de la inauguración se colocaba la primera piedra del puerto, así se titula la caricatura, 1902. Julio Roca, Rodolfo Freire Iturraspe y Luis Lamas Freire observan que lo han representado con una pala de albañil, haciendo alusión a la colocación de la piedra fundamental. Pero también allí, con cara de susto, Roca, porque hubo un atentado, alguien arrojó una piedra al landó en el que se desplazaban. Y ahora también una imagen en la inauguración del puerto, muy elegantes, Roca, Freire Iturraspe, de levita y sombrero de copa. A continuación, en ese mismo viaje en que el presidente va a inaugurar el puerto en Rosario, también va a Santa Fe. Entonces es con motivo en Santa Fe de la inauguración de la estatua ecuestre del general San Martín.
Aquí los vemos saliendo del Cabildo para dirigirse hacia la plaza homónima. Con motivo de esta inauguración de la plaza y del monumento a San Martín, se interpretó por primera vez en público la marcha de San Lorenzo. Ocurrió durante el acto de inauguración, como les dije. La marcha es la marcha militar argentina, cuyo compositor fue el uruguayo Cayetano Alberto Silva. También allí, en este acto, para dar mayor realce, se contó con la histórica bandera del Ejército de los Andes y el bastón de mando del Libertador. Estas reliquias fueron facilitadas por el gobierno de Mendoza y depositadas en el Cabildo. Como el Cabildo no lo pueden observar, resolví poner esta imagen del hermoso Cabildo de Santa Fe, uno de los más bellos de las antiguas ciudades rioplatenses. Allí sesionaron nuestros constituyentes y allí se juró la Constitución de 1853, lamentablemente demolido en 1908. Aquí vemos a Rodolfo Freire con el cacique Mariano en San Javier. Parece que están por comer un asado, no se alcanza a ver por la imagen de las letras, pero están allí reunidos en San Javier. El gobierno de Freire Iturraspe fue una de las más brillantes en la historia de los gobiernos provinciales de Santa Fe. La obra definidora de Freire fue la firma del convenio de construcción del puerto de ultramar de Santa Fe en 1904. Durante su gobierno ocurrió la Revolución Radical de 1905, en la que se sublevaron los regimientos 9 de infantería y 3 de artillería. Avanzaron sobre Rosario. En esta revolución actuó su tío, Ignacio Iturraspe Freire, que había perdido una pierna en la Revolución de 1878 contra Simón Iriondo. El gobernador Freire Iturraspe procedió con resolución, enfrentó a los revolucionarios con tropas policiales, guardias cárceles, bomberos, que detuvieron el avance de los revolucionarios. Aquí tenemos la casa de Rodolfo Freire Iturraspe, ubicada a pocos metros del Cabildo, demolida. Nuevamente la casa, allí vemos, está dando un discurso el gobernador y la gente cerca de él para escucharlo, algunos a caballo. Aquí la quinta del doctor Rodolfo Freire Iturraspe, en pie, propiedad del gobierno de la provincia. Rodolfo Freire Iturraspe casó con Sara García Vieira en 1890 en Buenos Aires. Y allí tenemos la imagen familiar con sus hijos, Rodolfito, Judith, Sara, Hugo, Esther y Raquel Freire García Vieira en 1907. Aquí la placa conmemorativa, la inauguración del asilo maternal en 1905, en la parte superior la imagen del obispo Juan Agustín Boneo y Noguera, debajo el gobernador doctor Rodolfo Freire y su señora Carmen García Vieira. Ahora haré alusión al tío de Rodolfo Freire Iturraspe, que fue José Bernardo Ignacio Iturraspe Freire, quien también fue gobernador de Santa Fe. Bautizado en 1847, usó el nombre Bernardo. Condiscípulo en el Colegio de América del Sur en Buenos Aires de Roque Sáenz Peña, del general Antonio Donovan, los hermanos Sáenz Valiente y Máximo Paz. Fundó la Razón Social José Bernardo Iturraspe y Compañía, pujante empresa dedicada a la comercialización de frutos del país y al transporte. En la Revolución de 1878, promovida por el Partido de la Conciliación contra el gobierno de Simón Iriondo, José Bernardo, a pesar de haberse opuesto, colaboró con sus hermanos Ignacio, Francisco y Ventura y soportó con sus hermanos la posterior persecución del gobierno de Iriondo. En 1882 adquiere las tierras que en la provincia de Córdoba constituirán uno de los fundamentos, los basamentos de la colonización. Fundó numerosas colonias en Santa Fe y el este de Córdoba.
En la revolución, entre las que se destaca la de San Francisco. En la Revolución de Julio de 1893, Bernardo Iturraspe actúa como mediador entre los revolucionarios, en donde se hallaba su hermano Demetrio y el gobernador del Partido Autonomista, Juan Caferata, que fue depuesto. Con el apoyo del Partido Radical y de distintas facciones del autonomismo, es elegido gobernador 1898-1902. Continúa la hegemonía del Partido Autonomista Nacional. Su gestión, la gestión de José Bernardo, se destacó por iniciativas progresistas, saneamiento de finanzas provinciales, comprometió su crédito particular para hacer frente a las urgencias del erario. Inauguró la institución del registro civil en Santa Fe. En 1902 entregó el gobierno a su sobrino Rodolfo Freire Iturraspe. Esta imagen que están viendo es el álbum que la ciudadanía agradecida le hace obsequio a José Bernardo, con más de 16.000 firmas, realizado en oro, plata y piedras preciosas. En la parte superior está grabado el paisaje que representa la agricultura, abajo la ganadería. Don Bernardo Iturraspe Freire casó en Santa Fe con su prima, doña Dominga Dolores del Corazón de Jesús Cuyen Iturraspe, en 1890, hija de don Patricio Cuyen Rodríguez del Fresno, que había sido gobernador de Santa Fe, y de doña Elena del Rosario Iturraspe Gálvez. El matrimonio de José Bernardo y Dominga tenían su casa acá en Buenos Aires, en donde actualmente se encuentra el Teatro Ateneo, en la esquina de Paraguay y Suipacha. Allí estaba la casa del matrimonio. Los cónyuges comparten ancestros. Ambos son descienden del matrimonio de don Manuel Rodríguez Sarmiento y doña Francisca Manuela del Fresno, y también descienden de Juan Luis de Iturraspe Lizagaray y de Vicenta Gálvez Troncoso. Don Bernardo Iturraspe Freire, siendo soltero, padre de 8 hijos naturales, a quienes reconoce en los testamentos hológrafos de 1895 y de 1903. Ambos testamentos se hallaban en un sobre depositado en el Banco de la Nación. Declaró que son hijos suyos Federico Cabot y Enrique Iturraspe Maurer, Adela, Ignacio, Carlos, Ángela, Francisco y Rodolfo Iturraspe Siever. Murió don José Bernardo en Buenos Aires en 1906 a los 59 años de edad. Sus restos están depositados desde 1969 al pie del monumento que perpetúa su memoria en San Francisco, Córdoba. Dominga Cuyen murió en Buenos Aires en 1921. Sus restos en el mausoleo de su nombre en el cementerio de la Recoleta, sin sucesión en matrimonio. Pero, como les decía, es Bernardo Iturraspe Freire, de estado civil soltero, con Ana Margarita Siever Scheller, nacida en Esperanza, hija de colonos fundadores de la colonia Esperanza, naturales de Argovia, Suiza. Fueron padres de 6 hijos. Aquí, en esta exposición, nombraré a Ana Adela Iturraspe Siever, porque ella casó con Juan María Danuso Duró, quien en 1900, en Santa Fe, quien fue persona de absoluta confianza del gobernador. En 1906, encontrándose enfermo, su suegro, Bernardo Iturraspe Freire, le encomienda a Danuso Duró que vaya al establecimiento San Francisco, Córdoba, y que recogiera de su caja de fierro, así dice, los documentos que allí se encontrasen. Lo hizo, trajo los documentos, entregó a su propietario en paquetes lacrados y sellados. Iturraspe le indicó que debía guardarlos, no entregarlos a nadie, solo cuando él se los pidiese. Y si desgraciadamente muero, como he de morirme, usted los entregará al juez que entienda en la sucesión. Fueron padres de 7 hijos, que son Danuso Iturraspe. Vemos aquí a Sara Danuso Iturraspe, que casó con el doctor Ismael Víctor Bence-Pieres. También tenemos a María Esther Danuso Iturraspe, que casó con Eduardo Pérez Lastra. Aquí Celia Danuso Iturraspe casó con Luis Alberto Sauce Juárez Selman. Aquí Bernardo Danuso Iturraspe casó con Cristina Bengolea Elía de María en 1937.
Y bueno, ahora volvemos a otra de las hijas del matrimonio de José Iturraspe Gálvez, Carmen Freire, que fue María Josefa Vicenta Martina Iturraspe Freire, quien casó con Agustín Iriondo Candiotti. Doña Vicenta Iturraspe Freire casó con Agustín en 1870, hijo de don Urbano Ramón de Iriondo Narvarte y de doña Petrona Ramona Candiotti y Larramendi. Don Agustín hizo sociedad con su cuñado, don José Bernardo Iturraspe Freire, y fue propietario de un campo de 23.600 hectáreas. Aquí vemos la casa de Agustín Iriondo Candiotti y de Vicenta Iturraspe Freire, demolida. De los 13 también demolidas las casas de Alto, que están al lado. Una de ellas perteneció a Matilde Iriondo Iturraspe, a quien ahora me referiré. De los 13 hijos del matrimonio Iriondo Iturraspe, Petrona Mercedes Matilde de Iriondo Iturraspe, bautizada en 1887, usó el nombre Matilde. Casó con el doctor Gustavo Adolfo Martínez Zubiría en 1908, escritor cuyo seudónimo fue Hugo Guast, conocido por todos ustedes, abogado, director de la Biblioteca Nacional, ministro de Justicia. La vinculación por el matrimonio con doña Matilde le permitió a Hugo Guast impregnarse de las historias de nuestro pasado y a tantos alzamientos y revoluciones en donde el destino hizo que los Iriondo y los Iturraspe estuvieran comúnmente en bandos opuestos. Allí observan la tapa de La Casa de los Cuervos, editada en 1916. Una de sus numerosas obras fue esta novela histórica, especialmente la traigo a colación aquí porque él se inspira en el caudillo Francisco Demetrio Iturraspe Freire para representar en esta novela al personaje Francisco Insúa. Como les decía, Hugo Guast se inspira en la figura de Francisco Iturraspe Freire, tío materno de su mujer, Matildo Iriondo Iturraspe. Este Francisco Iturraspe Freire, joven caudillo de 28 años, firme opositor a la política de Simón Iriondo para crear a Francisco Insúa. El título de la novela, ¿por qué este título? Porque en la estancia El Tránsito revoloteaban 3 cuervos. Entonces, en 1941, Argentina Sonofilm llevó al cine esta historia. Y entonces, justamente ahora vamos a hablar de Francisco, el hijo del matrimonio Iturraspe Gálvez Freire, que inspiró a Hugo Guast. Francisco Demetrio Iturraspe Freire nació en 1849 en Santa Fe. Usó el nombre Francisco, allí lo vemos. Se inició en política a los 18 años, en 1867, durante la revolución que derrocó a Nicasio Oroño, a quien acompañó, por supuesto. Ellos eran oroñistas. En 1870 fue puesto en prisión, igual que también el padre, los hermanos, por saber Simón Iriondo del complot de estos Iturraspe aliados con la invasión de las tropas jordanistas a la provincia de Santa Fe. Y en 1877 Francisco Iturraspe Freire participó en la revolución que encabezó su tío, Patricio Puyen Rodríguez del Fresno, contra el gobierno de Servando Bayo, que era iriondista, Servando. Entonces fueron derrotados estos revolucionarios por las fuerzas del gobierno en el combate del Paso de los Cachos. Francisco fue gravemente herido y su tío, que había sido gobernador, murió en ese combate. En 1878, Francisco Iturraspe Freire también participó en la revolución que el Partido de la Conciliación promovió contra el gobierno de Simón Iriondo, siempre en contra de Simón, a los 7 días de haber asumido. La casa de Simón Iriondo fue frente a la plaza de la Casa de Gobierno, fue asaltada en esta revolución de 1878. Iriondo, don Servando Bayo y varios amigos logran escapar por el portón de hierro de la iglesia matriz, guareciéndose en una de las torres. O sea, la casa de 6 arcos, la casa parroquial, ellos escapan por ahí y se suben a una de las torres. La defensa por parte de las fuerzas de Simón Iriondo dominó en pocas horas a los revolucionarios. Son derrotados en el lugar denominado Las Higueritas. En este enfrentamiento, Francisco tuvo una actitud excelente, realmente de solidaridad,
porque volvió con su caballo y alzó en ancas a su amigo Benjamín Peirano, jefe de la infantería revolucionaria. Infante, claro, no tenía caballo. Emprendió la retirada hacia el norte. Fue padre, Francisco, de su unión con Ana Fenoglio, de 2 hijos. Sí. Ahora vamos a Demetrio Iturraspe Freire, nacido en 1851 en Santa Fe. Este también fue otro tremendo revolucionario. En 1867 se inició en política a los 16 años, durante la revolución que derrocó a Nicasio Oroño. En 1870 también participó en el complot de las fuerzas jordanistas para invadir la provincia de Santa Fe y por ello puesto en prisión. En 1877, Demetrio Iturraspe Freire participó en la revolución que encabezó su tío, Patricio Cuyen Rodríguez del Fresno, contra el gobierno de Servando Bayo, iriondista Servando Bayo. Las fuerzas bajo su mando las fuerzas bajo el mando de Demetrio no pudieron llegar a Santa Fe a la hora convenida por hallarse desbordado el río Salado. En 1878, al concluir la revolución de abril del 78 contra el gobierno de Simón Iriondo, Demetrio emigró a Córdoba. Estableció a su regreso la colonia Galisteo de 4.050 hectáreas que en 1892 compró a doña Petrona Candiotti de Iriondo y ese mismo año comenzó a vender en concesiones. O sea que compró las hectáreas, las 4.000 hectáreas, a la madre de Simón Iriondo, doña Petrona Candiotti de Iriondo. En 1898 participó en las reuniones, aquí estamos, en las reuniones nucleadas en torno de Leandro N. Alem, quien visitó Santa Fe con el ánimo de preparar una revolución de alcances nacionales, 1893, a fin de derrocar al régimen por las armas. Fue un acontecimiento de campanillas para Santa Fe. Muy pocos conocen personalmente al líder de la UCR. En esta foto también se encuentra Benjamín Peirano, a quien Francisco Iturraspe Freire levantó en ancas con su caballo en 1878. Demetrio Iturraspe integró la Junta Revolucionaria del Norte, constituida en Esperanza, apoyada por los colonos suizos armados de excelente puntería y que acompañaron a los radicales en su marcha hacia la capital santafesina. Estamos con la Revolución de Julio de 1893. Fue caudillo del departamento Castellanos, asumió el liderazgo en las revueltas de julio y septiembre de 1893. Las armas almacenadas en su estancia El Porvenir en Galisteo se entregaron a los colonos, quienes descarrilaron un tren y dinamitaron alcantarillas para impedir el paso de las tropas. Fracasada la rebelión, debió huir a Montevideo. Regresó luego del indulto que le otorgó el gobernador Luciano Leiva en 1894. Don Demetrio Iturraspe Freire casó con María Josefa Dolores de Los Ángeles Rodríguez Galisteo. Allí la tenemos. Hija del coronel José Rodríguez Ortiz Vergara, urquicista, y de doña Rosa Justiniana Galisteo Roldán. Demetrio Iturraspe Freire y Dolores Rodríguez Galisteo fueron padres de 4 hijos. Uno de ellos, que es el único que voy a hacer referencia acá, fue José Francisco Iturraspe Rodríguez Galisteo, nacido en 1887 en Santa Fe. Mandó edificar una importante casa que ocupó con su familia, posteriormente adquirida como sede social del Club del Orden, institución que la ocupa hasta el día de hoy. La anterior sede fue destruida casi por completo en octubre de 1972. El grupo terrorista FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, puso una bomba en la sede de San Martín y Garay, antigua casa de la familia Rosas Echagüe Larrechea, y se adjudicó el grupo FAP la autoría. En esta casa, justamente, el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas presentó allí los constituyentes de 1853, su genealogía y descendencia, en septiembre del 2023. Otro de los hijos de José Iturraspe Gálvez y Carmen Freire Rodríguez del Fresno fue Andrés Ignacio José Iturraspe Freire, que usó el nombre Ignacio, nacido en 1852. Administró los establecimientos ganaderos de su padre, José Iturraspe Gálvez, propietario de La Clara en San Cristóbal, campos en Escochinga, Córdoba,
y casas en Santa Fe. En 1867 también se inició en política a los 15 años, en la revolución que derrocó a Nicasio Oroño, a quien acompañó los 6 días que duró la revuelta. En 1878 participó en la revolución que el Partido de la Conciliación promovió contra el gobierno de Simón Iriondo a los 7 días de haber asumido. En esa revolución, 14 de abril de 1878, con 25 años, sale de su casa paterna, con media docena de peones armados y se enfrentan con el piquete del regimiento 7 de abril. Una bala le rompe la pierna derecha. Trasladado a Buenos Aires, el doctor Ignacio Pirovano tuvo que amputársela. El Rengo Iturraspe le reclamaba a su hermana Vicenta Iturraspe Freire de Iriondo la amputación que había sufrido por el accionar de los partidarios de su marido Agustín Iriondo Candioti y de su cuñado Simón Iriondo Candioti. Don Ignacio Iturraspe Freire militó en el radicalismo desde su fundación en 1890. Aquí vemos una medalla conmemorativa, en el anverso Leandro Enealem, en el reverso Gloria a los revolucionarios de 1890 y 1893. Don Ignacio participó en las revoluciones de julio y septiembre de 1893 y de 1895 en Santa Fe. En 1905, llamado por Hipólito Yrigoyen, le informa del movimiento revolucionario que se preparaba para derrocar al doctor Manuel Quintana, presidente de la Nación. Al fracasar la revolución, estamos en 1905, es apresado don Ignacio Iturraspe Freire en la estancia de Boero en Atariba. Era gobernador su sobrino Rodolfo Freire Iturraspe. Con Pedro Molina en Córdoba, José Camilo Croto en la provincia de Buenos Aires, Miguel Laurencena en Entre Ríos y el doctor José Néstor Lencinas en Mendoza eran los nexos con el jefe virtual del Partido Radical, Hipólito Yrigoyen, y con quienes se entendía en la preparación de los planes revolucionarios que conmovieron al país hasta el advenimiento del radicalismo al poder en 1912. En 1912 participa con Hipólito Yrigoyen en la manifestación de apoyo al candidato radical a gobernador Manuel Menchaca. La UCR tenía especial interés en estas elecciones que se llevarían a cabo el 31 de marzo, o sea, 7 días después de esta visita, ya que sería la primera vez en que se implementaría en el territorio nacional la ley 8871 de voto secreto, obligatorio y universal para varones, conocida como ley Sáenz Peña. Allí los ven en el palco, Yrigoyen, al lado derecho Menchaca, el candidato a gobernador, también está el Rengo Iturraspe y también está Croto. Vemos a continuación la recorrida de las calles, el 25 de marzo de 1912, Croto, senador de la Nación después, Ignacio Iturraspe Freire, Hipólito Yrigoyen recorren y allí va Yrigoyen con un ramo de flores. Allí lo vemos también en esta foto, a continuación en un acto proselitista, también con Yrigoyen. Aquí el célebre Rengo con sus muletas. Él casó en 1898 en Santa Fe con Mariana Reyes, el 22 de mayo de 1898. Él de 46 y ella de 19 años. Fueron padres de María Urit Iturraspe Reyes, quien casó con Carlos Sarzotti Echeves. Para terminar, haré referencia a las palabras de Ricardo Caballero, vicegobernador de Santa Fe en 1912, elegido en las primeras elecciones realizadas de acuerdo con la ley Sáenz Peña, quien en su libro sobre Yrigoyen expresa: don Ignacio era un criollo de imponente presencia. Había perdido una pierna en la revolución de 1878, usaba muletas y era fama que con ellas, manejadas por su hercúleo brazo, se había impuesto más de una vez en los medios primitivos en los que le tocara actuar. Su presencia en las salas versallescas de la presidencia despertaba siempre admirativo interés que podía observarse entre los concurrentes hacia aquel criollo poderoso estanciero entonces. Al asumir don Ignacio Iturraspe Freire como senador nacional en 1913 a los 61 años, prestó juramento por la patria y el honor.
Su mandato se extendió hasta 1922. A los 70 años abandonó la política para ocuparse de sus actividades particulares. Y con esto, señoras y señores, damos por concluido esta exposición.